Buenas tardes, noches, señoras y señores. Perdonen la afonía que me aqueja, pero es de la emoción que tengo de ver por primera vez lleno este salón para un acto que no es científico, pero sí cultural. El argumento que tenemos para hacer aquí conciertos es que la ciencia como la música son partes de la cultura, y qué mejor momento este que se acerca la Navidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno es el homenaje a Madame Curie, cuya exposición pueden ustedes ver por ser el centenario de que le concedieran el Premio Nobel de Química, y también un concierto navideño. Entonces se juntan las dos cosas, porque el programa habrá música francesa, música polaca, que es las dos personalidades, no diría ya nacionalidades de Macri, y luego villancicos españoles clásicos, que está muy bien. Y para eso pues contamos con unos artistas magníficos a los cuales va a presentar doña Belén Juste, no solo porque yo ando mal de voz, sino porque ella realmente es una experta en Madame Curie, junto con la doctora Sonia, se me ha olvidado el apellido, han escrito una biografía de Madame Curie entre las dos, de manera que ellas hacen un homenaje además de un musical particular, por eso. Así que les agradezco su presencia y cedo la palabra a doña Belén Juste. Bueno, en primer lugar, dar las buenas tardes a todos ustedes que hayan tenido la gentileza de venir hasta aquí, un día como hoy, con tanto ajetreo en la ciudad madrileña, para escuchar este homenaje musical a Madame Curie. Realmente, ya el presidente les ha dicho, Sonia Rivas Caballero y yo estamos felicísimas con la coordinación del homenaje nacional a esta ilustre científica, a la que la Real Academia de Ciencias, junto con las embajadas francesa y polaca, han tributado homenaje desde el día 16 de noviembre, tanto académico aquí en esta sede, con conferencias y mesas redondas, hoy con el homenaje musical, hace unos días con el homenaje literario en la publicación del libro Una polaca en París, dentro de unos días el homenaje teatral con un monólogo que se estrenará en Madrid basado en los escritos de Madame Curie, y también con un homenaje turístico que llevará a cabo Polonia Tours en un viaje a su ciudad natal, a Varsovia. Con todas estas vertientes, el Museo Curie de París hace una semana nos indicó que España era el país que más había homenajeado en este año internacional de la química 2011 por el centenario de 1911, que se le concedió a ella el Premio Nobel de Química. Y ya sin más, introducirles al programa de hoy. Es un programa que ha elegido específicamente Sonia Rivas Caballero, mezzosoprano y pianista y coordinadora conmigo de este homenaje nacional, y ha querido representar las tres vertientes musicales, dos muy implicadas a la vida de Madame Curie, como ustedes bien saben. Ella nació en Polonia, por lo tanto había que tener música polaca, desarrolló su labor científica y enraizó su familia en Francia, por lo tanto música francesa, y el homenaje se ofrece en España, por lo tanto música española. Y no solamente porque el homenaje es español, sino porque ella también visitó en tres ocasiones nuestro país. Los que hayan tenido la ocasión de ver la exposición verán que había un primer panel dedicado al primer viaje de Madame Curie a España en 1919. En esa ocasión vino nada más terminar la Primera Guerra Mundial para presidir o participar en el primer Congreso Nacional de Medicina que tenía lugar en Madrid, que era un congreso internacional que convocó a 1000 y pico médicos de gran parte de Europa, y en el que ella tuvo un protagonismo muy importante porque, como saben, durante la Primera Guerra Mundial desarrolló enormemente la radiología, llevando al frente, al pie de guerra, los aparatos radiológicos para hacer las primeras placas, localizar el proyectil y que el cirujano pudiera realizar las intervenciones salvando amputaciones y salvando numerosas vidas. Ese desarrollo incipiente de la radiología es lo que la trajo a este Congreso de Medicina. Después volvería en 1931, justamente en la primavera, cuando la invita a la residencia de estudiantes para dar una conferencia sobre radioactividad. Posteriormente volverá un año antes de su muerte, justo en 1933, también a la residencia de estudiantes, y en esta ocasión en calidad de vicepresidenta de la Sociedad de Naciones, concretamente del área de Artes y Letras, para presidir un debate sobre el porvenir de la cultura. Aquí debatieron Unamuno por la parte española, Unamuno, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, pero había insignes intelectuales de todo el mundo, como Paul Valéry por la parte francesa, como Smanowski, el gran compositor polaco también, en fin, muchísimos intelectuales debatiendo el gran problema que se veía venir de la especialización de saber cada vez más de menos. Y Madame Curie defendía, como siempre, una cultura de amplio espectro. Pues bien, estas son las tres visitas por las que justificamos este homenaje también español a Madame Curie.
Y decirles que la mezzosoprano y pianista ha intentado en el programa, yo creo que lo ha conseguido, buscar compositores y músicos coetáneos a Maikougi. Algunos les iré refiriendo que la conocieron personalmente, incluso fueron íntimos amigos, otros debieron de coincidir en el tiempo y en el espacio, pero no sabemos si se cruzaron sus vidas, sus caminos y se conocieron personalmente. El programa, como ustedes verán, empieza con la parte francesa. La parte francesa representada en dos de los grandes músicos del país vecino, Gabriel Fauré y Maurice Ravel. Fauré es una de las grandes figuras de la música francesa. Casi todos ustedes conocerán su famoso Requiem, por el que es ampliamente conocido en todo el mundo y una de las versiones, desde luego, más tocadas. Es un Requiem que le costó muchísimos años, 20 años, componer, pero que la sólida base que él tenía como organista, porque él empezó siendo alumno de órgano, alumno nada menos que de Saint-Saëns, y luego iría desembocando en la composición y en el piano. Fue organista de la Madeleine, la preciosísima iglesia de París, sustituyó a Massenet como director de conservatorio del Conservatorio parisino y fue una destacadísima personalidad en Francia. También puede que tuviera contacto con Maikougi por dos circunstancias. Una, porque él fue crítico musical del importante periódico francés Le Figaro de 1903 a 1921. Esta es la parte más pública de la vida de Maikougi. Cuando en 1903 acaban de concederle junto con su esposo el premio Nobel, fue primera plana de todos los periódicos, y luego ya toda la evolución hasta el segundo premio Nobel, 1911, que ahora mismo se celebra el centenario, sus debates sobre la academia, en fin, glorias y humillaciones que tuvo su vida, y 1920 termina con el viaje a Estados Unidos, en el que el presidente Harding le entrega el primer gramo de radio que América le regalará, con lo cual él, como participante y periodista de ese periódico en ese punto musical, debía de estar muy de cerca en estos detalles y seguramente la conoció. Y si no la conoció por esto, sería casi plausible que estuviera en el homenaje que la Sorbona le dedicó a Fauré 2 años antes de su muerte, en 1920, un homenaje nacional en presencia del presidente de la República, en la que se interpretaron gran parte de sus obras más famosas, pero que por desgracia él no pudo escuchar porque padeció una enorme sordera, un problema auditivo muy grave en los últimos años de su vida, lo que sin duda es un drama en un músico, y él participó emocionado en este homenaje, pero no pudo escuchar absolutamente nada, ni de la música que se tocó, ni de lo que se dijo. Pero sí consta que insignes personalidades estuvieron en el homenaje. Maikougi era ya desde hacía 8 años catedrática de la Sorbona y supuestamente estaría allí, ya que ella un año después, en 1923, recibió un homenaje similar, en esa ocasión porque se celebraban los 25 años del descubrimiento del radio, y el presidente de la República también acudió a este homenaje, en la que participaron numerosas personalidades, no solo francesas, sino internacionales, con lo cual es posible que ellos tuvieran un contacto. De este compositor escucharán ustedes la suite para piano a 4 manos Dolly. Es una suite muy conocida, muy tocada, y que sabemos que él compuso pensando en la hija de una íntima amiga, una cantante conocida que se llamaba Dolly, y que la compuso por determinados eventos. La primera, la canción de cuna, por el primer cumpleaños de la niña. Después escucharán ustedes El jardín encantado, y este es otro de los que dedicó por una fiesta de Año Nuevo, concretamente por la fiesta de Año Nuevo. Y después el que se titula Miau, que puede parecer por el tema onomatopóyico que fuera por el movido de un gato, pero no es así. Sabemos y está documentado que el nombre inicial era Mose Ol, porque era como llamaba la niña a su hermano mayor, que no sabía pronunciar bien su nombre, pero los editores de uno a otro fueron cambiando el nombre y se acabó quedando con Miau, y mucha gente cree que simboliza el aullido del gato, pero ya les digo que no es así. Y estas piezas las compuso en 1993 la primera, 94 la segunda y 95 la tercera, 93, 94, 95. De manera que son los años que Maikougi termina su licenciatura en matemáticas con el número 1, compondría Fauré la primera, la segunda la compondría cuando termina con el número 2 la licenciatura en matemáticas y conoce a Pierre Curie, y la tercera cuando contrae matrimonio con él en 1595. Inician la vida en común que tan fructífera sería. Y después escucharán ustedes las piezas de Ravel, que sería un alumno excelso de Fauré, que también es un grandísimo compositor francés, muy destacado en toda la música internacional,
Y decirles que quizá también conoció personalmente a Maiku Gui, porque Fauré era una persona muy elegante, muy dandy, se le definía como un dandy, pero el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, a él como a tantísimas personas de Europa y de todo el mundo, le conmocionó y le cambió enormemente, tanto su manera de ser de cara al público como su música. Y en esa Primera Guerra Mundial él quiso participar directamente, quiso enrolarse, no se lo permitieron por su escasa estatura y su poco peso, pero sí consiguió que le permitieran ser chofer de camiones de transporte en primera línea de frente, y sabemos que estuvo en la batalla de Verdún. Ustedes saben que Maiku Gui participó con los coches radiológicos que pueden ver en la exposición, en las fotos, en toda la línea de frente francés los primeros años de la guerra, y después iría a Italia y a Bélgica. Es muy posible que en esa línea de frente, en los que era muy notoria la presencia de Maiku Gui, Ravel coincidiera con ella, puesto que los dos llevaban un tema de transporte y de camión y automovilístico. Una vez que termina la guerra, evidentemente la línea compositiva de Fauré cambia, le marca muchísimo, pero las piezas que ustedes van a escuchar hoy son de la primera etapa, pertenecen de 1903 a 1910, y es una etapa en la que él está marcado, digamos, por todavía esa Belle Époque que está a punto de terminar, y que sabemos que compone para los hijos de un íntimo amigo, de un matrimonio, un matrimonio de amigos íntimos, precisamente polacos. Dos grandes amigos polacos lo compone para sus hijos, y compone estas piezas de los cuentos de mi madre la Oca, basándose en los cuentos de hadas de Perrault. Son un niño y una niña, y él les dedica estos cuentos con unos toques claramente orientales que podrán notar enseguida en el piano, porque Ravel, continuador de Debussy, está muy influido por la época, por la música de la isla de Java, que escuchó en la Exposición Internacional de París en 1898 y que desembocaría en el impresionismo musical del que él, como Debussy, fue un gran representante. Pues bien, escucharán las tres piezas, 3 de 6. En primer lugar, será la pavana para la Bella Durmiente del Bosque, después la Emperatriz de las Pagodas, que es donde se nota más este toque oriental que les digo, y después el Jardín Encantado. Y sin más, les dejo para que escuchen la música francesa, que son de las mejores páginas de estas melodías. Gracias. Buenas tardes. Es nada más, les agradezco a todos que estén aquí, y quería indicarles, por favor, que si no les parece mal, nos permitan tocar las 3 piezas seguidas de Fauré, y después nos encantará escuchar sus aplausos, y después tocamos Ravel seguido y efectivamente nos aplauden. Muchas gracias.
Bueno, a continuación escucharán el bloque de música española, pero antes quería decirles que Sonia Rivas Caballero es una de las pianistas y el otro pianista es Carlos Díez. Los dos pertenecen al elenco de profesores de la Escuela Maestro Gombau de Getafe. Carlos Díez, además de pianista, es un gran director de orquesta, a pesar de su juventud, como comprobarán ustedes. Así que ahora, como les decía, llega el turno a la música española y, queriendo hacer un guiño a la Navidad, está enteramente dedicado a la música de villancico, a la música navideña. Es el turno también de la parte, el bloque de voz y piano. En esta parte, Carlos Díez interpretará el piano y Sonia Rivas Caballero llevará su parte como mezzosoprano. Pues bien, se iniciará de la mano del gran maestro Rodrigo, uno de los grandes músicos españoles, cuya vida corrió pareja a lo largo del siglo XX y que, como muchos de ustedes sabrán, padeció ceguera, una invidencia, desde los 3 años a causa de la difteria. Sin embargo, desde niño tuvo unas grandes dotes musicales que le facilitaron su desarrollo. Viajó a París, estuvo con los grandes, conoció a Ravel, a los grandes músicos de la época, y que todos soñaban con ese templo, como Marie soñaba con el templo del saber de la Sorbona. Todos los músicos miraban hacia París, hacia la sala, las grandes salas y las grandes escuelas de música. Pues bien, hacia allí fue el maestro Rodrigo, conoció, como les decía, a Ravel, y conoció a la que sería también su esposa, la pianista turca Victoria Camí.
pues ella sería no solamente el puntal de su vida, sino también el puntal de toda su obra. Decirles que su obra más famosa, como saben, es el Concierto de Aranjuez, y sus composiciones tenían un gran protagonismo en la guitarra española, hasta tal punto que se considera uno de los grandes responsables de que este instrumento sea solista en las grandes orquestas, y por su gran labor musical el rey Juan Carlos I le concedió el marquesado de los Jardines de Aranjuez, puesto que su gran obra habría sido ese concierto. Lo que escucharán ustedes hoy es una versión, como versionó él para piano un poema famoso de Lope de Vega, Pastorcito Santo. El maestro Rodrigo lo musicó, y escucharán una versión adaptada propia de la pianista y mezzosoprano Sonia Rivas Caballero, que ha utilizado esta versión de piano de Pastorcito Santo para imbricar también otro poema de Lope de Vega. Esta de ¿a qué tengo yo que mi amistad procuras? Perdonen que se me había ido cuál era. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Pues la ha engarzado también a esta música del maestro Rodrigo, de manera que cantará Pastorcito Santo y declamará ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Después un villancico también del maestro Rodrigo, musicado por él, pero en este caso escrito y compuesto por su esposa, por Victoria Camí. Si la palmera supiera, es un delicadísimo villancico del matrimonio, puesto que ella lo compone, él lo musica. Después escucharán ustedes un villancico cordobés armonizado por otro compositor español, nacido en Cuba, Joaquín Nin, pero en aquel momento, en 1876, colonia española. Él es conocido como un gran compositor, también acudió a París, estuvo con el maestro Rodrigo, estuvo con grandes compositores, fue padre del gran compositor Joaquín Nil Cummel y también de la escritora conocida y famosa Anais Nin. Pues bien, lo que ustedes escucharán es la versión que él hizo, la armonización de un villancico cordobés. Y terminará este bloque con una pieza muy conocida, La Nana de Sevilla, porque fue armonizada para piano por el insigne poeta español y dramaturgo Federico García Lorca. Como ustedes saben, es uno de los grandes exponentes de la generación del 27. Él residió en la famosa residencia de estudiantes junto con Buñuel, Dalí, Turina, Salinas, todo ese elenco de primeras figuras, y vivió una década de 1918 a 1928, pero todavía no había llegado Maïcouí a residir en la residencia de señoritas de esta entidad, puesto que ella llegó en 1931. Cuando sí es posible que coincidieran, pero tampoco tenemos constancia, es en 1929 cuando Federico García Lorca es invitado por la Universidad de Columbia para impartir unas clases, y allí estará en la ciudad de Nueva York durante un año completo. Es el año en que Maïcouí es invitada por segunda vez a Estados Unidos. En este caso, el presidente Hoover la invita a residir en la propia Casa Blanca para entregarle el segundo gramo de radio que las mujeres norteamericanas y polacas exiliadas en Estados Unidos la donarán para el Instituto del Radio de Polonia, de Varsovia concretamente. De manera que fue una gira triunfal de Maïcouí en este año, justo antes del crack del 29 que arruinaría a tantísima gente, y es posible que allí coincidieran. Y decirles que de La Nana de Sevilla sabemos que Federico García Lorca había realizado unas armonizaciones porque él acudía habitualmente a las tertulias intelectuales y musicales que tenía en su casa de Granada Manuel de Falla, el otro gran compositor, uno de los otros grandes compositores españoles, y en una de aquellas reuniones estaba la gran bailarina, la argentinita, muy conocida en la época. Y Federico García Lorca no se consideró nunca un músico profesional, se considera a sí mismo un juglar, un trovador, pero sí había realizado una importantísima labor de recopilación de canciones populares que él temía que se perdieran en la memoria de los mayores. Y parte de estas canciones hacía arreglos para piano, y en estas tertulias musicales de amigos, pues la argentinita cantaba y él acompañaba al piano. Tuvimos la suerte de que alguien en una de estas reuniones llevó una grabadora y grabó esta interpretación de varios cantos populares, entre ellos La Nana de Sevilla. Esta cinta se perdió durante mucho tiempo, pasado un periodo apareció una persona, lo transcribió, lo pasó a papel pautado, lo que siempre se negó a hacer Federico García Lorca, y de manera anónima lo envió al Instituto Hispano de Nueva York. Allí se publicó y de ahí han bebido grandes autores, grandes cantantes, grandes músicos, compositores, para redactar y volver a poner en pie la obra. Hoy escucharán La Nana de Sevilla con la armonización de Federico García Lorca y unos arreglos particulares que ha realizado el pianista que escuchan hoy, Carlos Diez.
y después terminará, ya le digo que en la Nana de Sevilla también la mezzosoprano ha insertado otro canto, otra declamación, en este caso la Navidad para los gitanos, y con este bloque español, con estos villancicos, pues es la parte central que ustedes escucharán, y después daremos pase a la parte final, la que hemos dejado a su ciudad, a su país natal, a Polonia. Gracias. Zagalejo de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te mueve, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Como sois lucero del alma mía, a traer el día nacéis primero, pastor y cordero sin choza ni lana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Las almas provoca, cabellitos rojos, boca de grana. ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Tenéis que hacer, pastorecito santo, madrugando
tengo yo, que mi amistad procuras. Pues vamos con la segunda pieza de Rodrigo, un villancico muy alegre que espero que les guste. Vamos a ver. Espera, la voy a ver un poco. Está la palmera supiera que el niño en cuna tan bella caído se le una estrella, su bonito le tendiera para que el niño meciera. Del monte por la ladera que alegre el pastorcillo montado en su borriquillo, corre que el niño te espera y es corta la noche buena. En Belén la Virgen pura le reza al niño que espera. Canta la Virgen María, al niño le sonreía que desde la palmera. Si la palmera supiera lo que espera. Madre, en la puerta hay un niño más bello que flor de lirio, vestido de blanco lino. Madre, el niño tiene frío. Que venga un hombre se calentará, ay, que en esta tierra ya no hay caridad, ya no hay caridad. Madre, en la puerta hay un niño más bello que flor de lirio, vestido de blanco lino. Madre, el niño tiene frío. Que venga el hombre se calentará, ay, que en esta tierra ya no hay caridad, ya no hay caridad. Ay,
En el portal de Belén los gitanos se congregan, estandartes y faroles invaden las azoteas. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa. San José mueve los brazos bajo su capa de seda. ¡Ay, ciudad de los gitanos! ¿Quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Este relatadito no tiene madre. Ay, ay, no tiene madre, sí, no tiene madre, no tiene madre. Ay, ay, lo parió una gitana y lo echó a la calle. Ay, ay, lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle. Ay, no, lo echó a la calle. Ay, este niño chiquito no tiene cuna. Ay, ay, no tiene cuna, sí, no tiene cuna, no, no tiene cuna. Ay, ay, su padre es carpintero y le hará una. Ay, ay, y le hará una, y sí, y le hará una, y no, y le hará una. Ay, ay, Bueno, pues ya para finalizar el turno de Polonia, la música polaca, de la mano de su gran amigo y gran compositor Ignacio Paderewski. Los dos se conocieron en 1891, cuando ambos eran desconocidos y polacos residentes en París, en la maravillosa ciudad del Sena que admiraban tanto. Pues bien, Maikugi acababa de llegar, vivía en casa de su hermana y acababa de matricularse en la Sorbona,
Allí acudía cada mañana, pero tardaba bastante tiempo en llegar a la casa donde vivía su hermana y su cuñado, ambos médicos, y ambos ejercían ya la medicina, cada uno en sus especialidades. Pues bien, antes de que se trasladara desde esa casa que le pillaba lejos de la universidad al propio barrio latino, a las famosas bohardillas que se conocen en la vida de Maikugui, conoció a Ignacio Paderewski, porque un día llegó su cuñado, arrampló con ella, llegó a la sala donde estudiaba, le cogió el sombrero, cogió el abrigo y la llevó casi en volandas a la famosa Sala Erard, porque le contó que allí iba a dar un concierto un compositor polaco que casi no había vendido entradas, pero que era un magnífico intérprete del piano. Ella se negaba porque decía que tenía que estudiar mucho, pero siempre agradeció a la vida la insistencia de su cuñado, que la llevó y que pudo asistir a aquel maravilloso concierto, que olvidó por completo todos sus problemas de aquel momento, que eran muchos, y siempre tuvo la imagen de las manos de Paderewski volando como bandadas de pájaros sobre el teclado del piano. Pues bien, luego serían grandes amigos, cada uno alcanzaría fama y notoriedad por distintos caminos. Él es un gran compositor, un gran pianista y también un eminente político en la vida de Polonia, puesto que fue él el encargado, como presidente del Consejo, de firmar el famoso Tratado de Versalles, cuando después de la Primera Guerra Mundial se modifican las fronteras y por fin se vuelve a reconocer Polonia como nación libre. Esto era el sueño largamente acariciado tanto por Marie como su familia como por él, y seguro que fue uno de los días más felices de Paderewski, más inolvidables, y por supuesto también de Maikugui, que lo festejó en París. Pues bien, esta amistad se trabó en aquellas épocas estudiantiles, pero se mantuvo a lo largo de la vida. Cuando Maikugui tuvo momentos negros en su vida y fue muy criticada, Paderewski acudía a su casa, comía con ella, interpretaba el piano para ella. Cuando ella viajó a Estados Unidos y Paderewski estaba allí, él siempre ofrecía un concierto, bien en la Casa Blanca o bien en otro centro, en homenaje a su compatriota. Y cuando la hija menor de Maikugui se decanta por la vía artística, nada tuvo que ver con la hija mayor, que siguió sus caminos y llegó a ser también premio Nobel de Química. La hija se decantó por la literatura y por la vida artística. Cuando tuvo realmente esa afición musical por el piano, ella no dudó en llamar a Paderewski que la escuchara, porque estaba decidida a apoyarla si realmente merecía la pena. Paderewski acudió a la casa parisina de Maikugui, en la ribera del Sena, y allí le aseguró que su hija tenía grandes dotes musicales, como después Eva demostraría dando giras de conciertos a lo largo de toda Europa y siendo una gran virtuosa del piano. Ella siempre decía que Paderewski era quien le había dado el espaldarazo. Pues bien, esta es la relación íntima, de amistad y de profundo cariño entre estos dos grandes polacos, ambos residentes en París y ambos luchadores por la independencia de Polonia, y que compartieron gran parte de su visión política y también de su gusto por la cultura, de ese amplio espectro que antes comentaba y que tanto les gustaba tanto a Maggie como a él. Hoy escucharán dos piezas bellísimas de su álbum de Trata, que son unos montes que están a los pies de los Cárpatos, concretamente el álbum, las piezas de Zapokane, de cantos y danzas de Zapokane. Si ustedes no conocen Polonia, yo desde luego les recomiendo que no dejen de ir, y no dejen de ir a este pequeño lugar en Zapokane, tan vinculado también a la vida de Maikugui, porque ahí es donde su hermana se establece, la hermana que estaba en París, que había hecho medicina en la Sorbona, y con la que Maikugui tuvo un vínculo entrañable y profundísimo durante toda su vida. Fue el gran puntal de la vida de Marie Curie, pues ella quería establecer un sanatorio para tuberculosos junto con su esposo, que también era médico, en Polonia, y Maikugui, con el montante del primer premio Nobel, les costeará este sanatorio, que todavía hoy se mantiene en pie, y que realmente ella, siempre que podía y que sus grandes compromisos se lo permitían, viajaba a reunirse con su familia en los veranos en Zapokane. De hecho, cuando sus hijas van a Polonia, el primer lugar que ella las lleva es a Zapokane, y siempre será para ella sinónimo de unión familiar, de encuentros familiares y de la paz y el sosiego que tanto buscaba y que tampoco tenía en los últimos años de su vida. Pues bien, este álbum está dedicado a Zapokane, a las danzas y a los cantos de aquel lugar tan vinculado a la vida de estos dos grandes polacos. Y con estas piezas termina el programa. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias. En nombre de los intérpretes y en el mío propio ha sido un placer absoluto estar hoy aquí y dedicar este homenaje musical español, francés y polaco a alguien tan querido y tan merecedor de este homenaje como Marie Curie. Pero que ella, que era una mujer tremendamente agradecida, creo que le gustaría que tuviéramos un guiño con ese país que le regaló lo que ella más quería, lo que descubrió y no podía pagar, aquellos 2 gramos de radio. Entonces, en agradecimiento a Norteamérica, que le proporcionó ese sueño y lo pudo hacer realidad, tener el gramo para el Instituto del Radio de París y tenerlo también para su querido Instituto del Radio de Varsovia, escucharán un villancico enormemente conocido, Blanca Navidad, que compuso Irving Berlin, un compositor e intérprete conocido, muy conocido, que tenía origen, era ruso, de origen judío y que se instaló en Estados Unidos. Pues bien, este villancico que estos días se interpretará en todos los lugares, salas de concierto y casas particulares de todo el mundo, para todos ustedes con muchísimo gusto. ¡Feliz Navidad! Y este lo pongo aquí, que es bonito. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. Oh, but it's December the 24th, and I am longing to be alone. I'm dreaming of a white Christmas, just what I used to know when the
Muchísimas gracias y disculpen que no va a dar otro bis, porque quería comentarles que su madre lleva un mes en la UBI tras una operación de corazón. Está pasando unos momentos muy difíciles. Ha sido para ella uno de los conciertos más difíciles de su vida. Les agradece muchísimo su apoyo, pero se queda sin voz. Ya la emoción la ha vencido y no puede darles otro bis. Muchísimas gracias.